Estoy en mi etapa más cinéfila y te quiero contar acerca de una película que me dejó sumamente impactada. Esta película es La Sustancia. La protagoniza Demi Moore y es una gran película para reflexionar acerca de esos miedos que tenemos. La verdad es que fue una película que a mí en lo personal me gustó mucho y la podría ver muchas veces, sobre todo porque tiene un estilo como el de Kubrick. Este estilo en el que lo que tú estás observando te causa sensaciones porque esas sensaciones que tienes a raíz de una imagen en la pantalla me parece genial, me encanta ese estilo. Pero ¿saben qué? Es muy importante darnos cuenta que vivimos siendo rehenes de muchas ideas sociales que nos llegan a la cabeza, que nos llegan a las redes sociales, pero que además se te quedan inconsciente o conscientemente en la cabeza dando vueltas. De entrada, creo que los humanos vivimos constantemente insatisfechos con nuestro físico, pero además con un miedo latente a envejecer. Así es. Y aunque me digan que no es cierto, claro que lo es. Están desde las personas que deciden pintarse el cabello, quienes se cuidan la cara con estos tratamientos faciales y quienes inyectan algunas sustancias. Y entonces, al final, es un deseo de permanecer en juventud, de verte correctamente y socialmente aceptable. Y no solamente esto, la verdad es que hay un deseo muy profundo de la juventud eterna. Porque ¿saben qué? Creo que la juventud siempre ha sido glorificada, ¿no? Esta parte en la que nos asusta tanto envejecer, que tratamos de que la juventud sea lo más larga posible. Sin embargo, creo que no nos hemos cuestionado correctamente qué buscas de esa juventud, qué es lo que te gusta de esa juventud, porque tú podrías decir, físicamente soy perfecta, pero en conocimientos, incluso en ingresos, no sé si tendrías ese impacto o ese éxito que tú siempre has buscado. Sin embargo, también la edad pues te va obsequiando estas experiencias y estas vivencias y estos conocimientos que te permiten más adelante tener un desarrollo profesional y personal mucho más exitoso. La verdad es que la cultura contemporánea siempre han engrandecido este tema de la juventud, ¿no? Lo hemos visto yo, que soy muy fan de Bob Esponja. Lo vemos, por ejemplo, en una de las últimas películas de Bob Esponja, en el que, pues, el rey quiere permanecer siempre joven y por eso se unta la baba de caracol, por eso le roba su caracol a Bob Esponja, ¿no? Y entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que siempre han vinculado a la juventud con la belleza, con la energía y sobre todo con las oportunidades. Sin embargo, yo difiero un poco en esto porque podríamos hablar de que hay oportunidades para una cosa, pero no para las otras. Podrías tener muchas oportunidades en un acceso a espacios, a lugares, porque eres joven, pero no podrías tener esa apertura para un trabajo que tú quieres obtener ahora, que ya te graduaste, que tienes más experiencia. Entonces, creo que esta parte en donde la cultura contemporánea siempre ha enaltecido la juventud, también creo que es un error que se nos queda sumamente muy arraigado en nuestra mente y por eso nosotros tenemos esa creencia de la juventud eterna. Y no solamente eso, creo que hay un miedo real a envejecer, del cual usualmente no hablamos, pero además es un tema que no reflexionamos porque creemos que no es necesario hablarlo. Sin embargo, a raíz de esa película, creo que tenemos que hablar de eso. Envejecer es perder, la pérdida. Constantemente los seres humanos estamos vinculados a la pérdida de amistades, a la pérdida de cabello, a la pérdida de pestañas, a la pérdida de uñas. Al final eso es una pérdida a la que nunca te han enseñado a hablar, pero la pérdida también físicamente es de esta vitalidad, ¿no? De esta apariencia física y sobre todo que socialmente valoran más la juventud de cierta forma, ¿no? Al final hay muchas personas que prefieren nuevo, por así decirlo, ¿no? Esta renovación, que tienen que ser caras nuevas y entonces eso sí te debe de dejar reflexionando sobre este miedo a envejecer que tenemos inconscientemente y que no lo externamos, pues seguramente por el miedo al que dirán. Y no solamente eso, la verdad es que también creo que ahora que muchos tomamos terapia, que hay mucha información en las redes sociales, que tenemos acceso a muchos especialistas, es que ahora con el tiempo aprendemos a aceptarnos y a valorarnos con estas historias que ya vivimos. Al final los años son experiencias, son historias, son conexiones, son oportunidades y al final creo que con el tiempo aprendemos a ir trabajando y manejando estas emociones que nos provocan todas estas vivencias que tenemos a través de los años. Y también es verdad que con el paso del tiempo la ciencia también avanza y te tienen esta promesa de extender la vida, ¿no? Ya vivimos en una parte de la era en la que hay tratamientos estéticos, ¿no? Para que te veas más joven, para que se te quiten las arrugas, las patas de gallo, para que te afines la nariz. Y entonces, al final, sí es algo que te promete esta juventud eterna de la que tú estás enamorado, porque al final creo que todos en algún momento de la vida estamos muy enamorados de nuestro físico y por eso tratamos de buscar esta juventud eterna de la que nos platica esta película, porque además este personaje, pues es un personaje que siempre vivió en el mundo del éxito, fue famosa, la gente la amaba, y cuando llegó a la vejez, la verdad es que las personas querían la renovación, querían ver algo nuevo en la televisión, ¿no? Y al final esto es lo que la llevó a utilizar esta sustancia con el sueño de tener una mejor versión de ella misma. Sin embargo, creo que al final las emociones de los seres humanos son bastante fuertes, que este ego que tenemos por permanecer jóvenes es lo que nos puede perder, lo que nos puede deformar físicamente, y eso es lo que sucede en esta película, ¿no? Porque la verdad es que nosotros queremos vivir eternamente, pero
¿realmente queremos vivir eternamente en un cuerpo que seguramente dejará de funcionar? Físicamente te puedes ver igual, pero al final el cuerpo comienza a envejecer. Comenzamos a tener algunas enfermedades por el mismo desgaste físico. ¿Realmente quieres vivir siempre así, físicamente así? Eso la verdad es que creo que tendríamos que pensarlo e imaginarlo porque puede pasar. Al final, recuerden que la juventud es efímera y tal vez esa sea su belleza y ese sea su valor, ¿no? Que no somos eternamente jóvenes. Recuerden que cada arruga es una historia, pero que además cada cana representa muchas de las experiencias que vivimos a través de nuestras vidas. Y eso es muy importante recalcarlo porque hay personas que no se atreven a hablar del tema, pero yo sí creo que tenemos que aprender a vivir el presente, pero además atesorar esas historias que ahora nos acompañan, porque a través de los años tú también vas coleccionando experiencia, pero además historias, además conexiones humanas, amistades, familias, en un tema emocional, ¿no? Estos romances que vas coleccionando a través de la vida. Creo que es importante hablar de eso, porque al final esa es la riqueza, lo que construyes y lo que te llevas al pasar los años. Y no solamente eso, creo que en vez de soñar con esta juventud eterna como lo menciona en la película, creo que también es importante que abracemos esta exageración, ¿no? Que abracemos este envejecimiento, ¿no? Exageramos a la hora de decir queremos ser eternamente jóvenes, pero creo que la exageración de envejecer, porque al final creo que a veces no nos damos cuenta en el momento que empezamos a envejecer, cuando te sale la primera cana, la primera arruga, simplemente aparece y tú lo ignoras, ¿no? O comienzas a buscar en ese momento algo que te permita resolver eso que te comienza a inquietar, ¿no? Creo que eso es muy importante, pero además lo más importante de todo es que nosotros pensemos cómo nos queremos ver al futuro, cómo nos queremos ver, pero sobre todo reconocer, porque al final para mí algo que me explotaba la cabeza es que en varias ocasiones el personaje principal de la película pudo haber roto con los efectos de la sustancia y no tuvo el valor de hacerlo, no tuvo el valor de detenerse, porque al final su ambición de ser joven, guapa, exitosa, su mejor versión, no quería terminar con ella, porque en el fondo de su corazón eso era lo que más disfrutaba, más allá de tener que vivir en carne propia los estragos de esa ambición de querer ser eternamente joven. Y yo sí creo que al final, esta parte de la juventud eterna puede ser, así como puede ser un deseo, también puede ser un temor disfrazado. Al final, espero que puedan ver esa película. Me parece una gran película, pero además que puedas reflexionar sobre un tema que seguramente muchos vamos caminando hacia envejecer, a que nos salgan las primeras canas. Pero dime qué opinas tú, si ya la viste, qué te pareció. Y si no la has ido a ver, estoy segura que es una gran película y que vale la pena ir al cine con tus amigos, con tu familia o con el galán.